Bueno, lo primero que yo considero que hay que hacer para enseñarle a los hijos a tener una mayor conciencia es que los padres desarrollen una mayor conciencia, porque definitivamente nuestros niños aprenden más del ejemplo que nosotros como padres o los adultos cuidadores tenemos con ellos que lo que le decimos, porque no ganamos nada diciéndole a los niños que hay que hacer lo correcto si inclusive nosotros como personas y como padres no hacemos lo correcto. Entonces lo primero es ser un buen modelo para los hijos. Eso también tiene una argumentación biológica, y es que en nuestro cerebro hay neuronas especulares que copian información. Entonces cuando nosotros como padres damos ejemplo, nuestros hijos, por esa copia que hacemos desde las neuronas espejo o especulares, también vamos copiando información de nuestros padres. Por eso es que muchas veces uno dice, yo no le quiero sacar esto a mi papá, yo no le quiero sacar esto a mi mamá, sin embargo termina actuando igual que ellos en ese sentido, lo cual se presenta precisamente por esas neuronas especulares o neuronas espejo. Entonces es fundamental dar buen ejemplo. 2, es súper importante ser coherentes como padres. Es decir, que lo que nosotros pensamos, decimos, sentimos y hacemos sea una sola cosa siempre, y que eduquemos en esa coherencia. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a mi hijo o a mi hija que se controle, que controle sus emociones, que no me conteste mal, que no grite, etcétera, o que no llore por todo cuando yo voy y le doy las instrucciones de manera gritada, cuando yo lo agredo, cuando estoy enojado o enojada. Y entonces, ¿yo qué le estoy enseñando con mi comportamiento al hijo? No puedo decirle, mira, contrólate cuando yo me descontrolo. No puedo decirle, respétame cuando yo ni siquiera me dirijo a él o a ella con respeto. Y por el contrario, lo que hago es maltratarlos con la palabra, maltratarlos con las acciones, siendo totalmente incoherente. Y muchas veces lo peor es que esto también lo aplicamos hasta en la inconsistencia que tenemos cuando nosotros, por ejemplo, vamos a llamarle la atención a un hijo o a una hija. Por ejemplo, yo digo así a los padres de familia, y es el hecho de que yo dé una instrucción o una orden y que no sea cumplida, o que por ejemplo mi hijo o mi hija cometan un error, una falta que puede ser grave o muy grave, cuando yo castigo, reprendo por una falta a mi hijo o a mi hija, siempre que cometa la falta debo reprender o hacer el castigo. Porque si la aplicación de las normas o de las consecuencias a la falta de esas normas depende de las pulgas, como decimos nosotros, con las que yo amanecí hoy, y supongamos que a la semana siguiente mi hijo o mi hija me contesta mal y yo hago caso omiso de esa situación porque estoy hoy de buena actitud, por decir algo, está mal y no genera ningún tipo de conciencia en nuestros hijos, ya que cuando yo reprendo, mi hijo dice, ah, ok, eso está mal. Cuando yo no reprendo por la misma falta, entonces él asume, no está tan mal, y entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Ya los hijos no saben, no tienen tanta claridad de lo que es correcto y no es correcto, porque unas veces me castigan o me llaman la atención y otras veces no. Entonces yo pienso que primero hay que dar buen ejemplo, segundo hay que tener unas normas claras, tercero debemos ser coherentes y educar en esa coherencia. Y un aspecto fundamental también es llevar a mi hijo o a mi hija a que se planteen si lo que está haciendo está bien o está mal. Si le pasara eso en algún momento a él con otra persona, ¿qué haría o cómo se sentiría? Por ejemplo, si yo veo que mi hijo está respondiendo de una manera inadecuada permanentemente, me contesta siempre mal, me falta el respeto, eleva la voz, etcétera, entonces yo le digo, ¿cómo te sentirías tú
Si precisamente tú tienes un hijo, tu mejor amigo o tu novio o tu novia, etcétera, te responde de la misma manera como tú me estás respondiendo a mí, teniendo en cuenta que tú le estás hablando con el mismo cariño y respeto con el que yo te estoy hablando a ti. Entonces hay algo muy valioso en la toma de conciencia y es enseñarles a nuestros hijos a ser empáticos, a ponerse en el lugar de los demás. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentirían ellos si ellos actúan, si alguien, actúa con ellos de la misma manera en que ellos están actuando conmigo o con otra persona? Entonces, cuando yo llevo a mis hijos a ponerse en los zapatos del otro, les enseño a ser empáticos, a medir las consecuencias de sus palabras y sus actos. Luego, cuando ellos van a cometer un error o van a emprender una acción, van a ponerse en el lugar del otro, van a decir, no voy a decir esto porque se va a sentir mal, no voy a hacer esto porque se va a sentir mal, y eso le va a permitir desarrollar un mayor nivel de conciencia. Entonces, ese es otro factor importantísimo que genera un buen nivel de conciencia en nuestros hijos. Otro aspecto importante, llevar a que los hijos actúen siempre desde sus valores y principios. Ya cuando están un poquito más grandes, yo puedo decirle a mis hijos, si tú acudes a tus valores y principios, ¿tú crees que esto está bien o está mal? ¿Qué pasaría si haces esto? ¿Qué pasaría si haces aquello? Porque también es bueno decirles qué opciones tienes. Si tú haces esto, ¿cuál sería el resultado? Y si haces aquello, ¿cuál sería el resultado? De una vez le estoy enseñando a mis hijos a tomar buenas decisiones y a elevar su nivel de conciencia. Otro aspecto fundamental para enseñarles a nuestros hijos a elevar el nivel de conciencia es llevarlos a que piensen siempre de manera inteligente y sabia. Por ejemplo, a veces yo lo que uso es, y lo trabajé mucho con las hijas, es decirles a ellas, ¿cuál es el profesor que más admiras por su inteligencia? ¿Cuál es la profesora que más admiras por su inteligencia? Y cuando ellas estaban en una situación difícil, si estaban en un conflicto, yo les decía, piensa cómo resolvería esta situación tu profesor tal, o cómo lo resolvería tu profesora tal. Piensa y me cuentas. Y entonces de alguna manera era llevarlas también a que se pusieran del lado de personas que ellas consideraban muy inteligentes y así pudieran desarrollar la capacidad de resolver situaciones con inteligencia y sabiduría. De alguna manera es como una forma de modelado de ese patrón, ¿sí? Entonces es muy valioso que ellos realmente se vayan a la conciencia, a la inteligencia, a la sabiduría y resuelvan la situación. Otra cosa que también, por ejemplo, hacía con nuestras hijas era que yo a veces les decía, mira, del corazón hacemos lo correcto, porque muchas veces nosotros somos muy emocionales y es importante enseñarle a nuestros hijos a tener un equilibrio entre su parte emocional y racional. Y eso es bueno formarlo desde cuando están pequeños. Entonces yo les decía a nuestras hijas, mira, del corazón hacemos lo que es correcto. Luego nos trepamos a la razón y hacemos lo que es inteligente y sabio. ¿Qué consideras tú que es inteligente y sabio haciendo lo que es correcto? Entonces ya como de una vez uno las lleva a estar pensando siempre con inteligencia y mucha sabiduría. Y siempre obviamente hay algo que nosotros siempre enfatizamos en nuestro hogar y es hay que hacer lo correcto. Si hay algo que hay que hacer al escondido, pues no lo haga porque eso no es correcto. Hay que hacer lo que es correcto. ¿Y qué es lo correcto? Cuando yo concilio mi correcto con el correcto del otro. Recuerdo que alguna vez Valentina fue al consultorio y llega y me dice lo siguiente, es que mami, para mí a veces esa fórmula de hacer lo correcto no es tan fácil, porque resulta que a veces lo que uno considera correcto no es correcto para el otro. Dame otra fórmula. Entonces yo recuerdo que yo le dije, mira, que con lo que tú vayas a hacer, a decir o a dejar de hacer o decir,
no le hagas daño a nadie, en especial a ti misma. ¿Está mejor esa fórmula? Y llega y me dice, sí, está mejor, muchas gracias. Entonces todas esas son formas de uno poder formar hijos con conciencia, hijos empáticos, hijos que definitivamente hagan lo correcto, que cumplan la norma, que honren la jerarquía, que respeten la autoridad. Y para eso es fundamental que los mismos padres respeten y honren la jerarquía, que la mamá tenga su función de madre, que el papá tenga su función de padre y que haya mucha claridad en los roles, porque si hay claridad en esos roles, también va a haber claridad en los hijos, en cómo ellos leen el mundo, cómo responden al entorno. Así que esa claridad de papá y mamá también es la claridad de los hijos. Entonces esas son las maneras más bonitas para uno poder formar niños, hijos que sean realmente conscientes.